Bueno, seguimos con mate en esta ocasión. Luego de haber visto cómo sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ahora vamos a ver este tema que es importante para la suma y resta de fracciones algebraicas. La reducción de fracciones a un común denominador. En las fracciones numéricas, cuando se tiene suma o resta, recordarán ustedes, se saca el mínimo y se hace todo el proceso. Aquí ocurre algo muy similar. Entonces, antes de entrar y profundizar lo que es la suma y la resta de fracciones algebraicas, vamos primero a aprender cómo reducir fracciones al común denominador. Obligadamente yo tengo que hacer esto. Sacar el mínimo común múltiplo. Eso es lo que tengo que hacer obligatoriamente. Y tenemos que recordar lo que ya vimos, lo que hicieron incluso ustedes como de ver la semana pasada. En el caso de los monomios, si es que los denominadores son monomios, todos los términos que intervengan, ¿sí? En el caso de los números se descompone, se multiplica todos los factores, y si es que hay letras, todas las letras con el exponente mayor en caso de que hay exponente. En el caso de que sean polinomios necesitamos factorar. Ya sabemos que aquí pueden intervenir cualquiera de los casos. Esta vez nos vamos a centrar en reducir cuando los denominadores son monomios. Entonces miren este ejemplo. 2 sobre a, 3 sobre 2a cuadrado, 5 sobre 4x al cuadrado. Y la instrucción es clara, me pide que reduzca al común denominador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el mínimo común de ¿qué? De a, de 2a cuadrado y de 4x al cuadrado. Como son números, el mínimo entre 2 y 4 es el 4 mismo. Si ustedes quieren, descomponen y todo eso y multiplican todos los factores. Si no, solamente en estos que son números pequeños a simple vista. Ahora, en el caso de las letras, tengo a y tengo a cuadrado. ¿Cuál escojo? El que tiene el mayor exponente, o sea, a cuadrado. Y x al cuadrado también es parte del mínimo común múltiplo. No importa si es que no se repiten todos, ¿no? Como ya hemos visto antes del mínimo común múltiplo, no importa eso. Con que esté presente ya es suficiente para que forme parte de esto. ¿Ya? Ahora, a continuación, ¿qué es lo que hacemos? A este mínimo, a lo que nos salió como mínimo común múltiplo, nosotros dividimos para el denominador y multiplicamos por el numerador. Y eso hacemos con cada una de las fracciones. Entonces, miren, divido el mínimo común múltiplo divido para el primer denominador, o sea, 4a cuadrado x cuadrado dividido para a. Simplifico a cuadrado con a, me queda 4ax al cuadrado. ¿Qué hago con esto? A esta respuesta, en cambio, le multiplico por el numerador, en este caso, el 2. Recuerden, divido y ese resultado multiplico. Entonces aquí quedaría 8ax al cuadrado. Vamos a ver después, vemos qué hacemos con esto de aquí. Para la segunda, divido el mínimo común múltiplo, el 4a cuadrado x cuadrado. Ahora divido ¿para qué? Para el segundo denominador, o sea, para 2a al cuadrado. Dividimos. 4 dividido para 2, a 2, a cuadrado con a cuadrado se elimina y sobre x cuadrado. Entonces queda 2x al cuadrado. ¿Qué hacemos con esto? A este le multiplicamos por el numerador, en este caso, el 3. Si yo multiplico, queda 6x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, divido y ese resultado multiplico, es lo que estoy haciendo aquí. Para el último, ahora, divido lo mismo, el mínimo común múltiplo, divido para el denominador de la tercera fracción. El 4 con el 4, x cuadrado y x cuadrado se simplifican. ¿Y qué sobra aquí? Sobra simplemente la a. Y eso multiplico por el numerador, por el 5. A por 5, 5a. ¿Ya? ¿Qué representa esto? Lo que yo tuve aquí son los numeradores, porque aquí prácticamente lo que estoy haciendo es sacando fracciones algebraicas equivalentes. Entonces, cada uno de estos es el numerador. ¿Y cuál es el denominador en los tres? Esto. Ese es el denominador de las tres nuevas fracciones. Entonces, 8ax al cuadrado sobre el mínimo común múltiplo, 4a cuadrado x cuadrado. 6x al cuadrado sobre el mínimo común múltiplo. Y 5a sobre el mínimo común. Es todo lo que tenemos que hacer. No hace falta simplificar.
Porque si yo me pongo a simplificar, voy a volver a esto. Y este momento no quiero eso. Simplemente esto es lo que tengo que hacer. Hasta ahí se acaba el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer? Obviamente, en el deber y en la actividad que se les va a enviar, ustedes tienen que hacer esto. ¿Sí? Tienen que hacer eso. No les de permitir así que me pongan directo, no la respuesta. Este es el proceso que deben hacer. ¿Sí? Entonces esto, por ejemplo, en estas 3 fracciones que tengo aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Del mismo modo, vamos a sacar lo que corresponde a vamos a reducir las fracciones dadas a continuación. Les vamos a reducir al mínimo común denominador. Perdón. Entonces, las fracciones son las siguientes. 2a sobre 3x, 3b sobre 4x al cuadrado y c sobre 8x al cubo. Esas son las 3 fracciones. Y vamos a sacar el mínimo común múltiplo para reducirles al común denominador. Sacamos el mínimo común múltiplo. Primero de los números. El mínimo entre 3, 4 y 8. A simple vista, si lo pueden hacer esa parte, sí, directo. Si no, la descomposición, yo le voy a hacer la descomposición en esta parte. 3, 4 y 8. Descomponemos. La mitad, 2 y 4. La mitad, 1 y 2. La mitad, 1 y la tercera, 1. ¿Cuál ha sido el mínimo común múltiplo en los números? Simplemente multiplicamos esto y ponemos el mínimo común múltiplo en los números es 24. 2 por 2 por 2 y por 3. Entonces tenemos la primera parte. Ahora, en las letras, nos fijamos que solamente existe una única letra, que es la X, entonces 24X. ¿Y qué sabemos de la teoría? Sabemos que aquí es el exponente mayor, o sea, en este caso, entre 1, 2 y 3, el exponente mayor, el 3. Ya, ese es el mínimo común múltiplo. ¿Qué hacemos a continuación? Lo que hicimos en el ejercicio anterior. Divido este mínimo, divido para cada uno de los denominadores y multiplico por el numerador. Entonces, en el primer caso, voy a dividir 24x al cubo dividido entre 3x. ¿Sí? El mínimo dividido para el denominador de la primera fracción. Si yo divido 24 para 3 a 8, x cubo para x, x al cuadrado. ¿Qué hago con esta respuesta? Esta respuesta multiplico por el numerador de la primera fracción. O sea, dividí y eso multiplico por el 2. 8 por 2, 16 a x al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo con el segundo denominador, 24x al cubo dividido para 4x al cuadrado, el mínimo para el segundo denominador. Dividimos 24 para 4 a 6, x cubo para x cuadrado, x. Entonces la respuesta es 6x. ¿Qué hacemos después? Esto multiplicamos por el 3b, por el numerador de la segunda fracción. ¿Sí? Si multiplicamos esto, aquí nos queda 3 por 6, 6 por 3, perdón, 18 bx. Y finalmente hacemos lo mismo con el tercer denominador. 24x cubo, el mínimo, dividido para 8x al cubo. X al cubo con x al cubo se van. 24 para 8 a 3. Queda simplemente 3. ¿Qué hacemos con este 3? Le multiplicamos por el numerador, que en este caso es c. Y me quedaría 3c. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene siendo esto? Cada una de estas respuestas obtenidas luego de hacer todo el proceso
Cada una de estas respuestas representa el numerador de las fracciones nuevas que van a ser obtenidas. Y el denominador es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, aquí me quedaría la primera fracción, 16ax al cuadrado sobre 24x al cubo. La segunda fracción, 18bx sobre 24x al cubo. Y la tercera fracción, 3c sobre 24x al cubo. Y nada más. Sí, como vuelvo y repito, ya les indiqué esto en el ejercicio anterior, no se simplifica, porque si yo simplifico esta respuesta, voy a regresar a la expresión original y no tendría ningún sentido. El ejercicio se queda ahí, estoy sacando fracciones equivalentes, nada más. ¿Sí? Hagamos un tercer ejemplo. Y en este caso vamos a tener lo siguiente. A sobre 6x al cuadrado, BC sobre 8x y C sobre 3xy. Vamos a hacer este ejemplo de aquí. Entonces, miren, lo mismo, ¿sí? Vamos a reducir al común denominador. Primero sacamos el mínimo común múltiplo, mínimo entre 6, 8 y 3, del mismo modo, si ustedes saben, le hacen directamente, si no descomponemos. Aquí, 6, 8 y 3, la mitad, 3 y 4, la mitad 2, la mitad 1 y la tercera. ¿Cuál ha sido el mínimo? Coincidencialmente, igual que en el ejercicio que hicimos antes, el mínimo en los números ha sido el 24, multiplicando, ¿no? 2 por 2 por 2 y por 3. Ahora, en las letras, tengo X y tengo Y, entonces X, Y, pero en la X debe estar el exponente mayor, o sea, X al cuadrado. Como Y no tiene ningún exponente, se queda de esa forma. Y tenemos eso, el mínimo. Sí, seguimos. Vamos a dividir este mínimo para cada uno de los denominadores. Vamos a iniciar con 24x cuadrado y dividido entre 6x cuadrado. X cuadrado con x cuadrado se elimina. 24 para 6 a 4, queda 4y. Y a esto ya sabemos, le multiplicamos por a, por el numerador. Entonces, quedaría 4y. La segunda, 24x al cuadrado y dividido para 8x, para el segundo denominador. 24 para 8 a 3, x cuadrado para x a x y y como no tiene con cuál simplificarse, con y. Y esto multiplicamos por el numerador de la segunda fracción, en este caso por BC, quedaría 3 en orden alfabético. BC, XY. Y tenemos el segundo valor. Y para el tercero, otra vez, 24x cuadrado y cuadrado, esto dividido para 3xy. Las y se pueden simplificar, 24 entre 3 a 8, x cuadrado para x, x. Y esto multiplicamos por c, ¿sí? El numerador de la tercera fracción. Queda entonces 8cx. Esto, como ya sabemos, estos resultados son los numeradores de las nuevas fracciones, por lo tanto, las fracciones equivalentes de aquí serían, de la primera, 4ay sobre 24x al cuadrado y. De la segunda, 3bc xy
sobre 24x al cuadrado y. Y de la tercera, 8cx sobre 24x al cuadrado y. Y eso es lo que quedaría después de reducir estas fracciones al mínimo común denominador. ¿Ya? Un ejercicio más, el último de esto. Entonces, vamos a tener un cuarto ejercicio que está de la siguiente forma. Tenemos a menos b sobre 4a y tenemos a más b sobre 6ab. Ya. Vamos a tener este ejercicio de aquí, el último de esta explicación. Y vamos a ver lo siguiente. Como pueden ver ustedes en los 3 ejercicios anteriores, nosotros de arriba estábamos trabajando con monomios, tanto arriba como abajo. Aquí ya tenemos binomios, pueden darse los casos de que arriba estén polinomios y abajo estén monomios. Entonces el proceso es el mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Primero el mínimo común múltiplo de estos dos. Mínimo entre 4 y 6, mínimo común múltiplo entre 4 y 6, 12. Igual, ¿no? Por aquí hacemos la descomposición. 4, 6, la mitad 2 y 3, mitad 1 y tercera 1. Y multiplico y me queda 12, si es que les hace falta hacer esto. ¿Ya? En las letras se repite la A y aparece también la B, o sea que igual está considerada como parte del mínimo. ¿Sí? Si no hay, si hay exponentes, del exponente mayor. Divido el mínimo común para cada denominador, o sea, 12ab divido para 4a. Se simplifica a con a. 12 para 4 queda 3, 3b. Y esto multiplicamos por a menos b, pero aquí una cosa, en este caso no hace falta aplicar la propiedad distributiva. No hace falta en esta ocasión. Si ustedes quieren, le aplican. ¿Sí? Ahora, si hacemos la distributiva, aquí quedaría 3ab menos 3b cuadrado. ¿Ya? Entonces recuerden, divido y ese resultado multiplico, pero aquí multiplico por los dos que están arriba. Si hubieran más términos arriba, multiplico por todos los términos. O sea, estoy haciendo la propiedad distributiva, ¿no? Después de eso tenemos 12ab dividido para 6ab. A con A, B con B se eliminan y simplemente aquí me queda 2. Y a esto le multiplicamos por el numerador, en este caso por A más B. Aplicando la propiedad distributiva, 2A más 2B. Entonces, las nuevas fracciones, las fracciones equivalentes serían las siguientes. La primera fracción puedo utilizar esto o esto. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Sugerencia lo de acá. Entonces, 3ab menos 3b cuadrado y todo esto sobre el mínimo, 12ab. Y la otra fracción quedaría 2a más 2b sobre 12ab. Y hemos reducido estas dos fracciones al común denominador. ¿Sí? El día de mañana les he de subir otra explicación, ampliando ya con lo que son los polinomios, y ya les voy a subir el trabajo, si es que pueden adelanten, ¿no? Eso es todo lo que puedo indicarles. Cualquier novedad estarán pendientes de la plataforma. Y la misma recomendación que les hice en el video de física, no quiero fotos sueltas, por favor, en un archivo en Word o en un PDF las fotos con los ejercicios. ¿Sí? Eso es todo por hoy, muchas gracias.